Imagina que tu hijo de 5 años, que apenas sabe atar sus zapatos, te mira con la seriedad de un anciano y te pide, entre lágrimas, que lo lleves a casa con su otra mamá. No es un capricho, no es un juego. Llora con una angustia real. Te da direcciones precisas de una ciudad en la que nunca ha estado, y te cuenta con detalles escalofriantes el día que lo atropellaron junto a un parque que no debería conocer. Esta es la increíble historia de Diego Vázquez, un niño de San Miguel de Allende que parece haber vivido mucho más de lo que su pequeño cuerpo sugiere, y que ha puesto a sus padres ante la decisión más desgarradora de sus vidas: ayudarlo a encontrar a su familia de una vida pasada. Hola, soy Memo, y en este espacio exploramos juntos esas historias que rompen nuestros esquemas y desafían lo que creemos posible. Si te apasionan los misterios de la reencarnación, los enigmas de la ciencia y los dramas familiares que tocan el alma, este es tu canal. Suscríbete y dale like para que este relato llegue a más personas que, como tú y como yo, se preguntan qué hay más allá. Todo comenzó en la apacible vida de los Vázquez en San Miguel de Allende. Diego, con apenas 4 años y medio, era un niño como cualquier otro, travieso, alegre y un fanático declarado de los taquitos que preparaba su abuela, Doña Licha. Pero esa normalidad se hizo añicos una tarde. Durante la sobremesa, mientras sus padres recogían los platos, Diego los miró fijamente y soltó una frase que congeló el aire. Mi mamá de verdad me está esperando en Guadalajara. Se llama Rosa y extraña mucho los sábados que íbamos al Parque Morelos. Marisol, su madre, se quedó helada. Guadalajara, Parque Morelos, nunca habían llevado a Diego más allá de los límites del pueblo. Andrés, su papá, un ingeniero de mente cuadrada, intentó buscar una explicación lógica. Seguro lo escuchaste en la tele, campeón. Pero Diego negó con una tristeza impropia de su edad. Y entonces, añadió el detalle que lo cambió todo. Ella guardó mis cosas en un hospital secreto, en un archivo que dice, caso 204C. Ahí está la denuncia que nunca resolvieron. Eran datos específicos, confidenciales, que jamás habían sido mencionados en noticias o redes sociales. Los días siguientes fueron una tortura. Diego amanecía empapado en sudor, llorando desconsoladamente. Por favor, llévenme. A Carlos le duele la cabeza donde lo golpearon. Tenemos que ir. Andrés intentaba calmarlo. Mijo, solo son pesadillas, sueños feos. Pero en un acto de desesperación, Diego se dio la vuelta y le mostró la nuca. No es un sueño, papá. Es por el golpe. Andrés se acercó y vio una pequeña cicatriz, una marca pálida con una forma peculiar que él estaba seguro no estaba en los registros del pediatra. En ese momento, la abuela, Doña Licha, que escuchaba todo desde la cocina, entró al cuarto santiguándose. Con la voz temblorosa, dijo que esa marca era idéntica al lunar de nacimiento que tenía su cuñado Carlos, fallecido trágicamente en un accidente en 1989, justo en un cruce frente al Parque Morelos. La coincidencia era demasiado brutal para seguirla ignorando. La situación en casa se volvió insostenible. Diego se apagó. Dejó de comer sus taquitos favoritos, se negaba a jugar y pasaba las noches en vela, aferrado a una vieja mochilita azul. Apenas susurraba una y otra vez la misma frase. Tengo que devolverle a mi mamá Rosa el reloj de oro que le prometí. El niño perdía peso y la angustia de sus padres crecía. Desesperada, Marisol grabó un video corto de Diego pidiendo ir a Guadalajara y lo subió a TikTok, buscando un consejo, una señal. El video se viralizó y la presión social se volvió abrumadora. Comentarios de todo tipo inundaron su perfil. Algunos los acusaban de negligencia, otros les rogaban que escucharan al niño. La opinión era casi unánime. Tenían que investigar, o cargarían con la culpa de ser malos padres. Así que, un 14 de marzo, Andrés y Marisol tomaron una decisión. Juntaron sus ahorros,
Llenaron el tanque de su leal Tsuru. Con el corazón en un puño, pusieron rumbo a Guadalajara. El viaje de casi 4 horas fue tenso y silencioso, roto solo por la voz de Diego, que iba sentado de copiloto. En el libramiento, tienes que tomar la salida a Tezistán, dijo con una seguridad pasmosa. Luego vas a doblar donde está un Oxxo pintado de rosado. Andrés sudaba frío. Consultó el GPS. Efectivamente, la salida a Tezistán era la ruta correcta. La aplicación mostraba un Oxxo en la esquina indicada, pero, por supuesto, no registraba el color de la fachada. Cuando llegaron, el Oxxo era inconfundiblemente rosado. Al entrar a los alrededores del Parque Morelos, Diego se desabrochó el cinturón antes de que el coche se detuviera. Corrió con una determinación asombrosa, como si un radar invisible lo guiara entre la gente, hasta que se detuvo bruscamente frente a un banco de concreto. Aquí fue, susurró. Aquí fue donde se me salió el alma. Se arrodilló, posó su pequeña mano sobre la loseta gastada y se quedó inmóvil, como si escuchara un eco del pasado. Doña Licha, que no había dejado de rezar, se acercó y, al limpiar un poco el polvo del suelo, vio unas letras grabadas a mano, casi borradas por el tiempo. K. La piel se le erizó. Su hermanastro se llamaba Carlos, con el nombre completo que Diego repetía en sus crisis, Carlos Humberto Ramírez López, y la fecha exacta de su muerte, 2 de abril de 1989. Andrés se dirigió al Registro Civil de Guadalajara. Con el pulso acelerado, le explicó la situación a un funcionario escéptico. El hombre, a regañadientes, sacó un libro pesado y polvoriento de 1989. Mientras pasaba las páginas amarillentas, sus ojos se detuvieron en una entrada. Ahí estaba, Carlos Humberto Ramírez López, causa de fallecimiento, atropellamiento por vehículo motorizado frente al Parque Morelos. La descripción de las heridas incluía una fractura craneal que coincidía con la ubicación de la cicatriz de Diego. El funcionario levantó la ceja, intrigado. Disculpe, ¿cómo sabe usted de esto? Este expediente fue declarado reservado por petición de la familia hace décadas. Andrés, temblando, apenas pudo balbucear. Mi hijo lo recuerda. Tomó la copia del acta bajo el brazo y salió a la calle, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. Regresaron al parque, el acta en mano. Esta vez, Diego corrió en otra dirección, hacia un grupo de adultos mayores que vendían dulces típicos. Se detuvo sin dudar frente a una señora de cabello cano y mirada infinitamente cansada. «Mamá Rosa», dijo el niño con una voz clara y suave. La mujer levantó la vista, confundida, pero al ver los ojos de Diego, su rostro se descompuso. Rompió en un llanto profundo, un torrente de dolor contenido por más de 30 años. Era Rosa, la viuda de Carlos. Entre sollozos, confirmó que su esposo había muerto justo en ese lugar. Entonces, buscando en su bolso, sacó un viejo reloj de oro. Contó que Carlos se lo había regalado a su propio hijo, también llamado Carlos, en su lecho de muerte, pidiéndole que se lo devolviera a ella como símbolo de una promesa. El niño había muerto años después, llevándose el secreto. Rosa abrazó a Diego con una fuerza desesperada, sin querer soltarlo. Por fin, repetía sin cesar, por fin me devuelven a mi Carlitos. Pausa un momento y piensa. ¿Qué harías tú en el lugar de Andrés y Marisol? ¿Te arriesgarías a un viaje a lo desconocido por seguir la palabra de tu hijo? ¿O intentarías convencerlo de que solo estás soñando? Cuéntame en los comentarios si habrías conducido más de 300 kilómetros hasta Guadalajara o si le habrías dicho que esas ideas no encajan con la familia. El caso, ya viral en redes, llegó a oídos de la doctora Elisa Jiménez, una respetada psiquiatra infantil de la Universidad de Guadalajara. La doctora había dedicado su carrera a estudiar fenómenos de memoria de vida pasada, siguiendo la metodología del pionero en este campo, el Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia.
De los más de 1500 casos que había analizado, el de Diego era, según sus palabras, el más preciso y contundente del norte de México. En una entrevista para nuestro canal, nos explicó: hay dos elementos que lo hacen extraordinario y difícil de refutar. Primero, la correspondencia física. La cicatriz en la nuca de Diego coincide con la herida mortal de Carlos. Segundo, y más importante, el acceso a información sellada. El número de archivo, 204C, y la reserva del expediente son detalles que no estaban disponibles públicamente. Un niño no podría inventar eso. Además, la doctora Jiménez documentó cómo Diego describió con una precisión casi forense el tipo de fractura occipital que le causó la muerte a Carlos, un conocimiento médico imposible para un niño de su edad. Para la ciencia, este caso encaja perfectamente en los patrones investigados por Stevenson, donde las muertes violentas o traumáticas a menudo son el nexo entre una vida y la siguiente. El abrazo con Rosa pareció ser el cierre que el alma de Diego necesitaba. Después de ese encuentro catártico en el parque, el niño se calmó por completo. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente durante 12 horas seguidas. Al despertar, buscó a sus padres, les dio un beso y dijo con una sonrisa genuina: ya le devolví el reloj, mamá. Ahora sí puedo crecer con ustedes. El alivio en los rostros de Marisol y Andrés fue inmenso. Comprendieron que su hijo no los abandonaba, sino que había cerrado un capítulo que no le pertenecía. Aceptaron que, de una manera extraña y maravillosa, su hijo ahora tenía dos familias. Por su parte, Rosa no perdió el contacto. Ahora, viaja una vez al mes a San Miguel de Allende. Se sienta a la mesa con los Vázquez, come pozole con los abuelos y comparte historias de Carlos. Ella dice que, aunque su esposo no regresó en cuerpo, su recuerdo y su promesa por fin encontraron un lugar de paz donde ser visitados. Las evidencias sobre la mesa son impactantes y difíciles de ignorar. Un acta de defunción que confirma los datos, una cicatriz que coincide con una herida mortal, el conocimiento de un archivo sellado y el emotivo testimonio del reloj de oro. Sin embargo, la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Estamos ante una serie de coincidencias asombrosas, una forma de memoria genética aún no descubierta, o realmente el pequeño Diego es el portador de la esencia y los recuerdos de Carlos Ramírez? No hay una respuesta fácil. Déjanos tu teoría aquí abajo en los comentarios. Si este tipo de investigaciones profundas que desafían nuestra realidad te apasionan, demuéstralo con un like, suscríbete al canal, muy importante. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima increíble historia que estamos preparando. Y si tú o alguien que conoces ha vivido un caso parecido, no dudes en enviarnos un mensaje directo a nuestras redes. Quizás tu experiencia sea la siguiente que exploremos juntos en esta búsqueda de respuestas.